Niñas y niños, ¿sabían ustedes que en la antigüedad los artículos de aseo eran muy rudimentarios? ¿Qué querrá decir rudimentario? Quiere decir que eran muy simples. Fíjese que los cepillos de dientes, los primeros cepillos de dientes, fueron confeccionados con pelos de cerdo. Y más antes todavía, más antes, em, lo formaban con una rama de una planta con fibra deshilachada. Y se encontró, fíjese, que en la tumba egipcia de los egipcios encontraron un cepillo de dientes que data de hace 3000 años antes de Jesucristo, antes de Cristo, ¿ya? Pero el cepillo más parecido al que nosotros usamos apareció en 1498 en China. Y como le estaba comentando, ¿no es cierto? Este estaba construido de pelos de cerdo. Pero obviamente, ¿no es cierto?, estos cepillos no tuvieron nada, no tuvieron mucho éxito, ¿ya? Y el problema no se resolvió hasta sino el año 1938, cuando fabricaron el cepillo dental con cerdas de nylon. Entonces acá, si ustedes se pueden dar cuenta, yo se los voy a ir encerrando. Miren, este fue como el primer cepillo de dientes, ¿ya? Que fue como de una ramita de árbol deshilachada, ¿no es cierto? Mire, si ustedes se dan cuenta ahí. ¿Mm? Y, ¿no es cierto?, después siguieron con este otro tipo de cepillo, ese es el con pelito de cerdo, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, después ya llegaron a los cepillos como más, digamos, un poquito más parecido al que usamos nosotros, ¿ya? También, ¿no es cierto?, ahí tenemos otro tipo de cepillos, ¿ven? Si ustedes se dan cuenta, todo eso son cepillos que se usaron para limpiarse los dientes, para lavarse los dientes, ya. Otro artículo de aseo que es muy importante, ¿no es cierto?, y que todos tenemos que usarlo, es los pañuelos, ¿ya? Pero antiguamente también los pañuelos no eran como los de ahora, ¿ya? Los de ahora ustedes saben que son pañuelos, ¿no es cierto?, que son de papel y que son desechables, o sea, uno los usa, ¿no es cierto?, y los puede botar a la basura, que es como lo ideal. Pero antiguamente no existían pañuelos desechables, sino que eran pañuelos, ¿no es cierto?, de tela. Ya, entonces ahí, por ejemplo, acá tenemos un paquete de pañuelos que usaban más que nada en el ejército, ¿ya? Acá tenemos este otro tipo de pañuelo, si ustedes se dan cuenta, muy bonito, ¿no es cierto?, con bordado, que era como para la que usaran las mujeres. Y este de acá más adornado todavía, ¿no es cierto? Estos se usaban, ¿no es cierto?, para las novias, ¿ya? Ahí tenemos otro pañuelo y otro pañuelo. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, todos los pañuelos eran de género y eran usados entonces, y cuando uno los terminaba de usar, en vez de botarlo a la basura, ¿no es cierto?, se lavaban. Y acuérdense que antiguamente tampoco existían las lavadoras. Así que se tenían que lavar, ¿no es cierto?, con detergente, ¿no es cierto?, a mano. Así lavaban las abuelitas antiguas, ¿ya? No tenían, las pobrecitas no tenían lavadora, entonces tenían que todo lavarlo a mano, ¿ya? Entonces tenemos los cepillos de dientes antiguos y los pañuelos, que también son artículos, ¿no es cierto?, de aseo, que después ustedes van a ir viendo, ¿no es cierto?, que fueron evolucionando a través del tiempo para llegar ahora a lo que nosotros estamos usando. Continuando, ¿no es cierto?, con los primeros artículos de aseo personal, tenemos, ¿no es cierto?, fíjense que en la antigüedad los abuelitos, los bisabuelitos, se afeitaban con esta máquina, ¿ya? Y fíjese que usaban eso, se llama hisopo, ¿ya? Eso, con eso ellos hacían un jabón y se pasaban por la carita, ¿no es cierto? Y después con esa máquina que tenía un gilet dentro, ellos se pasaban, ¿no es cierto?, para poder afeitarse,
¿ya? Ahí tenemos entonces las primeras máquinas de afeitar, ¿ya? Las primeras máquinas de afeitar. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, también una loción que usaba, ¿ya? Después tenemos los jabones, ¿ya? El jabón, uy, el primer jabón, ¿no es cierto?, fíjese que se obtenía de la ceniza, de la combustión de la madera de arce. Y esta, ¿no es cierto?, toda esta ceniza que se obtenía de la combustión de la madera de arce, se mezclaba con aceite de oliva, grasa animal y cal, y así, de esa manera formaban los jabones, ¿ya? Para poder mantener limpio el cuerpo, ¿ya? Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una cajita que tiene jabones, y acá, ¿no es cierto?, están los primeros jabones que se usaron en la antigüedad. Y fíjense que aquí tenemos, ¿no es cierto?, una cajita muy simpática, muy bonita, que ahí, ¿no es cierto?, tenía dentro un desodorante, ¿ya? Y el desodorante también, ¿no es cierto?, no es como el de ahora, que uno se spray, ni tampoco de barra, sino que era, ¿no es cierto?, como un tipo cremita, ¿ya? Y fíjense que aquí tenemos, ¿no es cierto?, los primeros papeles higiénicos, ¿ya? Los papeles higiénicos, ¿no es cierto?, a diferencia del de ahora, ¿no es cierto?, que uno igual es de papel suavecito. Antiguamente los primeros papeles o cómo las personas se limpiaban, ¿no es cierto?, después de ir al baño, era como un poco divertido en niñas y niños, porque fíjese que en los primeros papeles higiénicos en la antigüedad fueron de coronta, de mazorca, de choclo, ¿ya? Después fueron un poquito más evolucionando hasta llegar, ¿no es cierto?, a la construcción de este tipo de papel que era los primeros, ¿no es cierto?, que lo inventaron por allá, por el año 1880, muchos años atrás. Ya, fíjense cómo después, ¿no es cierto?, nos vamos a ir dando cuenta que todo esto, ¿no es cierto?, fue avanzando, ¿ya? El hombre, ¿no es cierto?, fue creando cosas, ¿no es cierto?, artículos de aseo, de forma que pudieran servirnos con más facilidad, ¿no es cierto?, y obviamente ser más suavecitos, sobre todo en el caso del papel higiénico. Ya, y para lavarse el pelito, ¿no es cierto?, para lavarse su pelo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, los primeros shampoos, ¿ya? Aquí, así venían, en este tipo de botellita, ¿ya? Fíjese que también las personas antiguas, ¿no es cierto?, no usaban el champú como tal, sino que, sobre todo las abuelitas, de un monte que se llama quillay, ¿ya? Con quillay ellos lo hacían hervir el quillay, y eso se daba así como una agüita, ¿no es cierto?, jabonosa, y eso lo usaban para lavarse el pelo, ¿ya? Pero acá, ¿no es cierto?, tenemos como los primeros champús creados por el hombre, y, ¿no es cierto?, estaban hechos, fíjese, nada más y nada menos de cáscara y paja de arroz. Las cáscaras y pajas son quemadas hasta hacer ceniza, ¿no es cierto? Y estas, como tienen propiedades alcalinas, las mezclaban con agua para poder formar espuma. ¿Ve? Que es creativo el hombre, ¿cierto? A través de los años. Ellos buscaban una u otra estrategia, ¿no es cierto?, para poder inventar, ¿no es cierto?, estas cosas que le podían servir, ¿no es cierto?, a ellos para mantener limpio su cuerpo. Y fíjense que acá tenemos las primeras peinetas y los primeros cepillos para peinar, ¿cierto? Para peinarse, ¿cierto? Y fíjese que estas primeras peinetas las construían así de la caparazón de una tortuguita, ¿ya? Pero a través, como les contaba anteriormente, ¿no es cierto?, a través del tiempo, ¿no es cierto?, fueron evolucionando, y menos mal, gracias a Dios, ¿no es cierto?, que ahora se usan materiales más sintéticos, plástico, por ejemplo, y ya dejaron, ¿no es cierto?, de usar la caparazón de las tortuguitas. Bien, esos fueron, ¿no es cierto?, algunos de los artículos de aseo que se usaban en la antigüedad. Entonces ahora los vamos a comparar con los artículos
que usamos ahora actualmente, ¿no es cierto? Y fíjese que acá, niñas y niños, tenemos los cepillos. ¿Ah? Estos sí que los conocemos nosotros, ¿cierto? Claro. Estos cepillos de dientes, ¿no es cierto?, son los que nosotros usamos actualmente. Ahí hay diferentes, ¿no es cierto?, formas de los cepillos, ¿no es cierto? Y la mayoría, ¿no es cierto?, son de plástico, ¿cierto? Así que esos son los cepillos que estamos usando en la actualidad. Y acá, ¿no es cierto?, ustedes se dan cuenta, lo que estoy encerrando en un círculo, aquí tenemos una cajita de pañuelos desechables. Ya también, menos mal que se dejó de usar los pañuelos de tela, de género. ¿Por qué les digo que menos mal? Porque resulta que no eran tan higiénicos, porque imagínense ustedes que las personas se limpiaban su nariz, ¿no es cierto?, y lo guardaban en el bolsillo. Entonces, cuando las personas estaban enfermitas, cuando estaban resfriadas, claro, se limpiaban su nariz, lo guardaban en el bolsillo y ahí, ¿no es cierto?, lamentablemente quedaban todos los bichos, quedaban todos los virus, las bacterias. Entonces, ¿qué pasaba? Que las personas tardaban más en mejorar, ¿cierto?, en sanarse. Porque claro, si estaban un poquito mejor al usar el mismo pañuelo, se volvían a contagiar. En cambio, ahora, ¿no es cierto?, existen estos pañuelos desechables en donde, ¿no es cierto?, nosotros lo usamos, nos limpiamos nuestra nariz y lo botamos a la basura, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto?, ha evolucionado la creación, el hombre, ¿no es cierto?, inventó este tipo de máquinas de afeitar, que son máquinas de afeitar también que son más fáciles de usar, ¿cierto? Ya no tienen ese gilet que se usaba antiguamente, sino que son más con pila o a corriente. Entonces la enchufan o la empiezan a usar, ¿no es cierto?, con la batería que tiene y se van afeitando ahí, ¿no es cierto?, la barba, los bigotes, los papás, ¿no es cierto?, ya los jóvenes, ¿no es cierto?, que ya tienen su barba, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, tenemos los shampoos actuales, ¿no es cierto?, que también hay de diferentes marcas, de diferentes aromas, ya, ¿no es cierto?, quedaron atrás los de quillay que usaban los abuelitos, las abuelitas, y también los primeros champús también quedaron atrás y ahora, ¿no es cierto?, se usa este tipo de champú, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, tenemos también jabones, bueno, un tipo de jabón porque también ahora en el mercado, ¿no es cierto?, hay una cantidad enorme de tipos de jabones, pero yo les puse esto para que ustedes se pudieran dar cuenta, ¿no es cierto?, que a diferencia de los antiguos, estos también ya son más sofisticados. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí. Ya. ¿Por qué le estoy presentando estos artículos de aseo antiguos y estos que nosotros usamos? Porque ahora viene un desafío. Sí, un desafío para ustedes, mis niñas y mis niños. Ya es un desafío en el que yo sé que ustedes les va a ir, pero súper, porque ustedes, ¿para qué les digo? Son unas niñas y unos niños muy creativos, ¿ya? Muy habilosas, muy habilosos. Así que, atención. Bueno, se me estaba quedando en el tintero, ¿no es cierto? Aquí los desodorantes. Tenemos los desodorantes, ¿ya? Los desodorantes actuales, ¿cierto? Que pueden ser en barra o en aerosoles. Tenemos aquí el papel higiénico, ¿cierto? El papel higiénico que ahora es obviamente de papel y, ¿no es cierto?, es suavecito, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, las peinetas que también, gracias a Dios, ya no usan la caparazón de las tortuguitas, ¿no es cierto?, sino que son construidas de plástico, ¿ya? Entonces, todos estos artículos de aseo personal, porque nos sirven a nosotros para mantener nuestro cuerpo limpio y ordenado, ¿no es cierto?, olorosito. Esto, ¿no es cierto?, nos favorece. ¿Por qué, niñas y niños? Porque cuando uno tiene su cuerpo limpio, ¿no es cierto?, evita enfermarse. Así que estos artículos de aseo, ¿no es cierto?, nos ayudan mucho. Muy bien. Y ahora sí viene el desafío, ¿ya? Van a ir a la página 34 de su cuaderno de actividades. Aquí las niñitas
y los niñitos deben hablar, ¿ya? Y la mamá, el papá, la abuelita o la persona que le ayuda a hacer las tareas van a anotar lo que los niñitos, la que la niñita le diga. Es decir, donde están ahí los útiles de aseo, ¿no es cierto?, de aseo personal, ellos tienen que decir para qué sirven estos útiles, ¿ya? Y de qué material están hechos. Luego que ellas y ellos dijeron, y ustedes, por favor, la persona adulta que está acompañándolo, ¿no es cierto?, y que le ayuda a hacer las tareas, lo hayan anotado, ustedes van a hacer que las pequeñas y los pequeños se imaginen, ¿ya? Que usen su creatividad, que se imaginen, ¿no es cierto?, cómo a ellos se les ocurre que estos mismos artículos de aseo que vimos en la antigüedad, que los que estamos usando ahora, ¿cómo se imaginan ellos que van a hacer estos artículos en el futuro, cuando ellos sean adultos, ¿ya? ¿Irán a ser iguales? ¿Irá a haber algún cambio? ¿Irán a ser mejores? ¿Ya? Entonces eso lo van ellos y ellas lo van a dibujar ahí, pero ustedes también me van a escribir, por favor, me van a escribir ahí, ¿no es cierto?, de qué se le ocurre a la niñita, al niñito que van a hacer estos materiales, ¿ya? ¿De qué material, válgase la redundancia, ¿ya? ¿De qué material están construidos los materiales de aseo en el futuro, ¿ya? Y también lo van a dibujar, ¿de acuerdo? ¡Vamos que se puede! ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos, sí, podemos. Ya, así que este desafío, que les vaya muy bien, yo sé que sí, porque ustedes son, como les digo siempre, son unas niñas y unos niños excelentes, muy habilosos, muy, ¿no es cierto?, creativos, y eso nos va a servir, ¿no es cierto?, para el futuro. Muy bien.